Ahí vamos. Muy bien. Bueno, pues ya sí, vamos a arrancar. Entonces, como comentaba hoy, vamos a terminar tan puntuales como nos sea posible. Si preguntas, pues comunidad y WhatsApp. Si no diera tiempo a plantearlas ahora. ¿Vale? Entonces, bueno, estamos llegando al final del sexto día. Parece mentira. Estamos llegando al sexto día. Para Dios, un día es como 1000 años. Y para nosotros, un día es como 3 meses. ¿Eh? Para que nos hagamos una idea. Entonces, voy a compartir pantalla, ya se está grabando y vamos a ver lo tocante a la bendición y a la maldición. No, maldición no hay todavía. La maldición la veremos en Génesis 3. La bendición y la misión. Bien, si me confirmáis que ya estáis viendo la presentación. Fenomenal, salvado de los leones una vez más. Y nos vamos entonces con este apartado que tenemos. Muy bien. En Génesis 1:28 ya habíamos acabado lo que es, bueno, hemos acabado, no hemos acabado nada, iremos recuperando lo que ya estuvimos viendo de la creación del Adán a imagen de Elohim, porque esto va a ser algo, bueno, va a aparecer hoy también, lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en Génesis 2, lo vamos a ver en Génesis 3, es decir, va a ser un concepto que irá reapareciendo a lo largo de los distintos capítulos, ¿vale? Pero sí que de manera de análisis del versículo, pues ya sí pasamos a lo siguiente que Dios le dice, o les dice, mejor dicho, al Adán, porque los bendice y les dice algo, ¿bien? Tal y como empieza el texto, y los bendijo Elohim y les dijo Elohim. Aquí, algunas traducciones o revisiones bíblicas lo que hacen es suprimir uno de los Elohim y simplemente dice, y los bendijo y les dijo Dios, o y los bendijo Dios y les dijo, ¿vale? Han eliminado uno de los Elohim, supongo que para no repetir, pero en hebreo los tenéis los dos. Aquí está, Elohim y Elohim, ¿vale? Dice, y los bendijo Elohim, Vaivarech otam Elohim, Vayomer lahem Elohim, y les dijo Elohim. Es decir, son como dos frases que funcionan por sí solas. Una cosa sería la bendición y otra cosa lo que les dice además de la bendición. ¿Vale? Al menos así entiendo el texto y ya vamos a ver que esto de que les diga algo tiene que ver con un imperativo relacionado con quién son y cómo han sido creados y por qué han sido creados de esa forma, para qué, con qué propósito. Entonces, bueno, ahí ese detalle, los bendijo Elohim y les dijo Elohim, fructificad y aumentad y llenad la tierra y sojuzgadla. Sojuzgad la tierra. Y luego continúa, y dominad en los peces del mar. Aquí sería mejor, fijaros, un punto y coma aquí. Mejor que aquí, estoy pensando aquí una coma, y llenar la tierra y sojuzgadla, porque aquí este acento nos va a señalar de alguna manera dónde se parte el versículo, ¿vale? Por eso entiendo que la bendición va a llegar de alguna manera hasta aquí, fructificad y aumentad y llenar la tierra, y luego tendríamos eh, esto de manera específica, y dominad en los peces del mar, etcétera, ¿vale? Entonces, dice, y dominad en los peces del mar, en el volátil de los cielos y en todo viviente que repta sobre la tierra. Bien, este es el texto. En este verso vamos a tener varias cosas. Lo primero que tenemos es pues, la bendición. ¿En qué consiste? Fructificar, aumentar y llenar la tierra. Acerca de esta bendición ya hemos hablado, pero no directamente del Adán, sino de los seres del quinto día, porque era algo, lo vamos a ver también, lo vamos a recordar, era una bendición que también Elohim les daba a esas criaturas. Entonces aquí la tenemos, fructificad y aumentad y llenad la tierra. Bien, Perú, Urbu, Umilú et Haaretz. Entonces este Perú, Urbu, Umilú et Haaretz es lo que tenemos aquí en el texto de estos verbos. Perú, Urbu, Umilú. Fructificad, aumentad y llenad. ¿Y llenad qué? La tierra.
Este es el objetivo. Dice, y los bendijo Elohim, esto es lo que tenemos en el quinto día, que ya habíamos dicho, y los bendijo Elohim diciendo, fructificad y aumentad y llenad las aguas en los mares. Volvemos a tener ese Perú, Urbu, Umilú, pero en este caso, Etamayim Bayamim, en las aguas en los mares. Entonces, tenemos la misma bendición, pero distinto medio donde se tiene que dar la bendición. Recordemos que bueno, aquí es para que tengáis una comparativa de cómo aparece exactamente lo mismo en Génesis 1.22 y en Génesis 1.28. Exactamente los mismos verbos, la misma bendición, porque aquí tenemos también Vaibarej otam Elohim, Vaibarej otam Elohim, y los bendijo Elohim, bendijo a ellos Elohim. Bien, igual aquí. Entonces, tenemos distinto medio, las aguas, la tierra, pero misma bendición. Y lo que iba a comentar, antes de mostrar esta comparativa, es justamente que, como habíamos visto, simbólicamente el Adán es Israel, y lo vamos a ver, y entendiendo que es Israel desde la perspectiva bíblica, ¿bien? Y los seres del quinto día, que son los habitantes de las naciones, también lo habíamos dicho, las naciones o las aguas como naciones, y por tanto los peces, las criaturas que están en las aguas, son los habitantes de esas naciones. ¿Bien? Y cómo había una relación, una conexión entre Israel y las naciones. ¿Por qué? Porque ya hablábamos de Efraín, bueno, primero hablábamos de Israel, cómo Israel en Egipto empieza a bullir, igual que tenían que bullir los seres de las aguas. Porque en ese momento, en el momento histórico en el que Israel empieza a multiplicarse en Egipto, aún no existe como pueblo libre. Se está formando, se está gestando como pueblo, va a acabar siendo esclavo y no llegará a existir como pueblo libre hasta que, por medio de Moshe, Dios va a liberar a su pueblo. ¿Bien? Entonces, en las aguas, en las naciones, Israel multiplica. También hablábamos de Efraín, de cómo Efraín tenía la bendición de desovar, igual que los peces, y de crecer entre las naciones, ¿no? Por lo tanto, hablábamos de una conexión entre Israel y las naciones, y de ahí que haya una bendición común entre ese Israel que está entre las naciones y ese Israel que vamos a tener ya en el sexto día, finalizando el sexto día, que es un Israel donde ya hay rey, donde tiene que ya señorear en la tierra, y lo vamos a ver, y sobre la tierra y sobre las criaturas de la tierra, por lo tanto va a tener algo que no tiene el del exilio, el de la dispersión, y va a tener la misma bendición. Bien, tanto uno en una fase, en un momento de su historia, como otro. Y de esto también hablaremos hoy en cuanto a la profecía o la simbología profética que tenemos en ese Adán, en ese macho, en esa hembra, como representantes de Israel. Desde la teología de Israel, Génesis 1 tiene que ver con su historia. Y esto es algo que también hemos ido comentando, sobre todo en las primeras clases. Luego, aquí os anoto en pequeñito que también hay una conexión entre Adán y Noé. Bien, ya llegaremos al relato de Noé, Dios mediante, pero sí quiero adelantar que en Noé lo que vamos a tener es un nuevo Génesis, vamos a tener un nuevo comienzo. Noé y sus hijos van a ser esa nueva humanidad, ese nuevo Adán, a través del cual Dios va a empezar algo. ¿Mm? Entonces, en Noé, cuando llegamos a Génesis 9.1, vamos a encontrar esa bendición exactamente igual que la que tenemos en Génesis 1.28. Dice, y bendijo Elohim a Noé, a Noach y a sus hijos, y les dijo, fructificad y aumentad y llenad la tierra. En este caso sí, tanto el Adán en Génesis como aquí. ¿Hay un micrófono abierto por ahí? Entonces, tanto el Adán en Génesis 1.28 como Noé en Génesis 9, Noé y sus hijos, tienen la misma bendición de parte de Elohim. Fructificad y aumentad y llenad la tierra.
Por lo tanto, la multiplicación tiene que darse en ese ámbito, en la tierra. Algo distinto a las aguas, a las naciones. Bien, la tierra, a la luz del tercer día, tenemos que entenderla como la tierra de Israel. ¿Vale? Que ya estuvimos hablando también de la simbología profética que había en ese tercer día, en esa tierra que se descubría al reunirse todas las naciones, aparecía la seca era llamada tierra, y la tierra reverdecía. Y las promesas, por medio de los profetas, que Dios ha dado de que la tierra de Israel reverdecerá. Bien, tanto en un sentido literal como también en el sentido del retorno de los dispersos, de los exiliados. Todo esto es lenguaje profético. Bien, entonces, aquí quiero que nos fijemos también en el orden en el que está la bendición. Dice que primero fructificar y luego aumentar, no al revés. De hecho, no se puede aumentar sin fructificar. ¿Sí? Necesitamos primero, para llenar la tierra, primero se necesita dar fruto. Y una vez se da fruto, entonces se puede aumentar, se puede crecer, se puede multiplicar. Pensemos en la naturaleza, cómo funciona. Y ahora vamos a ver un ejemplo, porque hay al menos dos cuestiones que son necesarias para poder fructificar y luego aumentar. Y esto es a modo práctico, ¿sí? Para que nos quedemos también con algo para nuestro día a día. Para fructificar se necesita, bueno, en primer lugar, la muerte de la semilla. En Juan, capítulo 12, verso 24, Jesús, Yeshua, dijo lo siguiente: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Bien, esto está hablando en el contexto de su muerte, pero también está hablando de que todo aquel que ame su vida en este siglo presente, dice que la perderá. Y aquel que la pierda, dice que la ganará, ¿no? Entonces, tenemos esa realidad de que para poder llevar fruto es necesario que la semilla muera. Si no hay muerte de la semilla, si la semilla no cae a tierra, no es enterrada y no está en oscuridad, y si esa semilla no se rompe, no puede emerger vida. Entonces, esta es una de las primeras premisas, uno de los primeros requisitos que necesitamos cada uno de nosotros para fructificar. Necesitamos caer a tierra, nunca mejor dicho, fijaros que la bendición es que lo hagamos sobre la tierra. Necesitamos caer a tierra, caer al suelo, humillarnos en este sentido. A veces necesitamos periodos también de oscuridad, periodos donde parece que no se va a ver la luz y, bueno, necesitamos esos periodos, necesitamos que nuestro cascarón se rompa, se quiebre, para que entonces de ahí emerja nueva vida con nuevas semillas que van a producir pues más fruto. Si no se produce esto, es imposible, ya lo dice aquí. Si el grano no cae en tierra y muere, pues se va a quedar solo, no va a producir nada. Entonces es necesario la premisa de esta muerte del grano, ¿bien? La muerte de la semilla. Y en segundo lugar, no solo basta con que la semilla muera, sino que haya una permanente comunión con Jesús, con Yeshua. En Juan, en el capítulo 15, los versos del 2 al 5, aunque el 3 me lo como, pero podéis leerlo luego, me lo como porque no tiene tanto que ver y ya no me cabía en una diapositiva todo el conjunto, básicamente. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, tampoco podemos llevar fruto. Si yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces aquí nos está hablando de esa permanente comunión, de esa permanente vinculación, poniendo como ejemplo, pues en este caso ya no es el grano de trigo, ahora es la vid. La vid, los pámpanos y por tanto las uvas que van a llevar. Curiosamente, el trigo se recoge en Shavuot, se recoge ahora en
en este tiempo, cerca de este tiempo, estamos a punto de llegar, y las uvas se recogían en otoño. Bien, entonces vemos cómo primero tiene que haber esa muerte del grano de trigo, pero en el tiempo tenemos que llegar a que la vid dé fruto y por lo tanto, desde que el grano cae a tierra y muere, tiene una vinculación para poder llevar fruto también en la cosecha de otoño. Y necesitamos vivir permanentemente vinculados a Jesús, porque esto no es simplemente una cuestión de morir al yo desde una perspectiva netamente psicológica. No es hacer un ejercicio de crecimiento personal, que lo habrá sin duda, pero no se puede quedar solamente en eso. Para eso hay otras corrientes, otros, otros sectores ofrecen eso. Pero desde la perspectiva, en este caso religiosa, de la perspectiva que entendemos nosotros, no se puede morir a uno mismo, negarse a uno mismo, como dirá Yeshua también en Lucas, sin tomar la cruz y sin seguir a Yeshua, sin seguir a Jesús. Por lo tanto, es no solamente morir, sino que ese morir se va dando en la medida que vamos siguiendo a Yeshua, siguiendo a Jesús y viviendo como Él vivió. ¿Sí? Jesús nos va a decir, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y ahí el yugo, lo que se está refiriendo es cómo Él interpretaba la Torá, cómo Él vivía la Torá, por qué la vivía. Entonces, en ese seguimiento, lógicamente, nos vamos a encontrar con que nuestro cascarón tiene que ser partido en más de una ocasión. Que habrá momentos de oscuridad donde no veremos y diremos, esto yo no lo veo claro, esto yo no lo veo claro. Bueno, pero ahí está, en el seguir a Yeshua, confiados en que Él va adelante. Bien, por lo tanto, estas dos cosas, de manera, aunque sea breve, pues necesarias, premisas, yo diría imprescindibles para poder fructificar y después sí aumentar, después sí crecer. Pero primero es necesario llevar fruto. Y si permanecemos en él, dice que llevamos mucho fruto. Bien, volvemos a Génesis. Génesis, seguimos, hemos visto la bendición, fructificar, aumentar, llenar la tierra, y vamos a ver ahora la misión. Dice que tenemos que sojuzgar la tierra. Se fue la cámara. Sojuzgar la tierra. En Génesis 1:28 dice, y los bendijo Elohim y les dijo, Elohim, fructificad y aumentad y llenad la tierra y sojuzgadla. Aquí va a haber dos verbos, por eso os pongo la misión. En primer lugar, sojuzgar la tierra. Vamos a ver de qué se trata esto, en qué consiste. Este verbo, que lo tenemos aquí en hebreo, ¿vale? Lo vamos a ver. Dice Behivshua, es esto que tenemos aquí, Behivshuha. Es un pal, la voz activa simple, un imperativo, un masculino plural, por lo tanto es una orden. Por eso tenemos la bendición aquí y luego ya tenemos lo que Dios les manda del verbo kabash, que es este verbo que tenemos aquí. Si os fijáis, pues como siempre, tenemos como esta C al revés, que es la que tenemos aquí. Tenemos la bet, que es esta letrita de aquí, la de Bereshit, y luego tenemos este tridente, la shin, ¿vale? Que son las tres letras de la raíz, que es la que luego forma el verbo kabash cuando le ponemos estas vocales. Este verbo, el verbo kabash, significa pisar, someter. Y en este caso lo encontramos con el sufijo pronominal de la tercera del femenino singular, que por lo tanto someterla, sojuzgarla, señorear, ¿sobre qué? Sobre la tierra, que es el contexto de lo que nos está hablando. Este verbo lo vamos a encontrar en diferentes pasajes. Os voy a mostrar dos a modo de ejemplo para que entendamos de qué se trata y cuál es la connotación o el matiz que tiene este verbo. En Números, capítulo 32, versos 20 al 22, dice, si os armáis, está hablando Moshe a la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que quieren heredar al otro lado del Jordán, no quieren no quieren tener la herencia al otro lado, quieren quedarse, pero Moisés de alguna manera los compromete a que tienen que cruzar
con sus hermanos, con el resto de tribus, y ayudarles a conquistar a ellos, y entonces que regresen a su posesión. Bien, estamos en ese contexto. Y lo que los dice es, si os armáis ante Adonai para la guerra, y cruza de vosotros todo armado el Jordán ante Adonai, hasta que haya expulsado a sus enemigos de delante de sí. Y versículo 22 dice, y sea sojuzgada la tierra ante Adonai, luego volveréis y seréis inocente ante Adonai y ante Israel, y esta tierra será vuestra en heredad ante Adonai. O sea que tenemos que el pasar, el cruzar el Jordán, hasta que Dios haya expulsado a sus enemigos de delante de sí y sea sojuzgada la tierra ante Adonai, dice, luego volveréis y continúa. Por lo tanto, aquí tenemos el verbo, las mismas tres letras, aunque aquí lo tenemos conjugado de otra forma, ¿vale? Tendríamos un nifal, pero tenemos la kaf, tenemos la bet, tenemos la shin, las mismas tres letras que teníamos aquí, kaf, bet, shin, es el mismo verbo, ¿vale? Solo que aquí, como digo, conjugado de otra manera. Pero, ¿por qué os muestro este texto? Para que veamos que en este verbo que aparece aquí, lo que implica es que los enemigos han sido expulsados, Dios ha expulsado a sus enemigos de delante de sí. Bien, y entonces la tierra es sojuzgada ante Adonai. Bien, y esto es en el contexto de la conquista de la tierra prometida. Ahora, vamos a ver otro texto para que podamos entender cómo funciona esto, donde también aparece el verbo. Josué 18:1 dice, y se reunieron toda la asamblea de los hijos de Israel en Shiloh, e hicieron morar allí la tienda de reunión. Y la tierra fue sojuzgada ante ellos. De vuelta, tenemos aquí el texto en hebreo, el mismo verbo, ¿vale? El verbo, en este caso, sojuzgar, mismas tres letras, ¿vale? Delante de ellos. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Y por qué este texto, de alguna manera, para equilibrar este otro texto? Porque aquí, de vuelta, vamos a tener que la tierra va a ser sojuzgada, pero hay un elemento previo en el texto que es imprescindible y que es como una condición, o mejor dicho, no sé si tanto condición, sino el medio a través del cual la tierra es sojuzgada. Fijaros que dice justamente en la frase de antes, e hicieron morar allí la tienda de reunión. Entonces, al establecer la tienda de reunión, al establecer el Mishkan, es en ese momento cuando hacen o establecen la morada divina en la tierra, que la tierra es sojuzgada. ¿Sí? ¿Nos damos cuenta de este punto en el texto? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque el verbo sojuzgar es un término bélico. Va a implicar conquista. No es un término simplemente de que somos mayordomos de la creación y que somos administradores y que por lo tanto somos una especie de, pues eso, mayordomos de Dios, desde un punto de vista todo muy amable, todo muy inglés, todo muy ordenado. No, el verbo está apareciendo en la conquista de la tierra prometida. Y sabemos que eso de amable tuvo poco. Ahora bien, aunque este verbo, el verbo sojuzgar que vamos a tener en Génesis 1:28, es un término bélico, un término que implica conquista, esta conquista es ante todo espiritual, porque se logra estableciendo la morada divina en la tierra. Esta es la verdadera conquista o la primera conquista que tenemos por delante. Si recordamos lo que estuvimos viendo la semana pasada, el Adán creado a imagen de Elohim. ¿Para qué? Para ser representante de Elohim, para ser representante de Dios, para de alguna manera justamente dar el mensaje que daba Jesús. Arrepentíos porque el reino de los cielos, el reino de Dios, el gobierno de Dios ha llegado. Aquí gobierna Dios, aquí manda Dios. Por eso ese texto de Josué me parece tan bello, porque dice que hicieron habitar allí a Dios a través de su morada, a través de la tienda, y entonces cuando establecen la morada divina en la tierra,
es cuando la tierra es sojuzgada. No puede haber un verdadero sojuzgamiento de la tierra sin verdaderos representantes de Dios en la tierra. Sí son representantes que sí tienen la imagen de Dios, pero distorsionan quién es Dios, distorsionan cómo funciona Dios y cómo funcionan las cosas en su reino. Ahí no va a haber un verdadero sojuzgamiento de la tierra. Lo que va a quedar simplemente es la parte bélica, porque va a carecer de toda connotación espiritual y de toda trascendencia. Y claro, ese acto va a ser un acto cruel, no puede ser de otra manera. Por lo tanto, es importante, no, es imprescindible que esa conquista, ese verbo, ese sojuzgar, sea principalmente y primeramente espiritual. Y la manera estableciendo la morada divina. No sé si lo tengo puesto aquí, si no, recordar Bereshit. ¿Qué era Bereshit? ¿Os acordáis? Bueno, ¿qué teníamos que hacer con la casa de Dios? ¿De qué va la Biblia? ¿Por qué hemos sido creados a imagen de Dios? Para edificar la casa de Dios, porque a través de la edificación de la casa de Dios llega y se cumple esta misión de sojuzgar la tierra. No es simplemente sojuzga la tierra como tú consideras, no, sojúzgala como representante mío, porque para eso ha sido creado como tal. Entonces tenemos ahí esa dimensión también en el verbo. Bien, así que sojuzgar la tierra sería lo primero, y luego tenemos la segunda parte de la misión, o como no tanto segunda parte, sino el segundo verbo que se utiliza, porque la misión es una, dominar en las criaturas. Sojuzgar la tierra y dominar en las criaturas. Dice, y dominad, urdu, en los peces del mar, en el volátil de los cielos y en todo viviente que repta sobre la tierra. Entonces, básicamente, en todas las criaturas, peces del mar, volátil de los cielos y todo viviente que repta sobre la tierra. Aquí tenemos el verbo. Este verbo, recordad que siempre os marco en azul, ¿vale? Y por lo tanto equivale urdu a y dominad. El resto que está un poco más oscurito, pues es lo que tenéis aquí. Entonces, tomamos urdu, nos vamos aquí, urdu, y de vuelta tenemos un imperativo, un pal, voz activa simple, masculino plural, en este caso del verbo gada, que es el verbo que tenemos aquí. Este verbo, aquí no tiene voz intensiva, cuando tiene una voz intensiva es un verbo pues casi más fuerte que lo que tenemos aquí, ¿vale? Casi que tendría un tinte de violencia, pero en esta voz significa mandar, significa gobernar, significa señorear, significa dominar, significa imperar. Entonces hay un ejercicio de poder, sin ninguna duda. Pero la cuestión vuelve a ser, ¿cómo es ese ejercicio de poder? Porque en las sociedades hay ejercicios de poder. La cuestión no es que los haya, la cuestión es cómo son esos ejercicios de poder. Bien, entonces, todo esto lo vamos a tener en el capítulo 2 de manera especial de Génesis, cómo el hombre tiene que llevar a cabo. Entonces, fijaros que en Génesis 1:26, lo vimos la semana pasada, es justamente para este propósito, dice, y dominad. Bueno, para este propósito fue creado el hombre a imagen de Dios. 1:26 dice, hagamos un Adán con nuestra imagen o por nuestra imagen, según nuestra semejanza, y dominen. Fíjate ya lo que Dios dice. Aquí lo tenemos. Beyirdu, este verbo ya lo estuvimos viendo. Y dominen. ¿Para qué fue creado? Para dominar. Ahora que el hombre ha sido creado, ¿qué les dice Dios? Dominad. Para esto os he creado. Sojuzgad esa tierra que vais a llenar y dominad en las criaturas que la habitan. Fíjate que no dice y dominad en Adán. No hay otro Adán para dominar, ¿eh? Son criaturas. Bueno, dice y dominen, beyirdu, el verbo que veíamos la semana pasada, lo mismo, mandar, gobernar, señorear, es el mismo verbo en otra conjugación. ¿Dónde aparece este verbo? Bueno, pues también es muy interesante. ¿Por qué? Aquí lo vamos a tener en el primer libro de los Reyes, capítulo 4, verso 24.
hablando de Salomón. Hablando del rey Salomón, este es el verbo conjugado de otra forma, pero las mismas tres letras. La reis, la dalet, la he, que las tenemos aquí, ¿eh? Tenemos aquí en el verbo radá. La reis, la dalet y la he. Estas tres son estas tres que aparecen ahora aquí. ¿Vale? Dice, porque él, Salomón, dominaba en todo el lado del río, desde Tifsaj hasta Azá, en todos los reyes del lado del río, y paz hubo para él, Beshalom, allá lo, y paz hubo para él desde todos los lados de alrededor. Bien, entonces, vemos que ese dominio implicaba que él reinaba, que él gobernaba en todo este lugar y había paz. En el ejercicio de ese dominio del rey Salomón teníamos esta consecuencia. En el Salmo 110, en el libro de los Salmos, el 110 verso 2, dice, la vara de tu poder enviará a Adonai desde Sion, domina en medio de tus enemigos. Y de vuelta volvemos a tener el mismo verbo dominar, volvemos a tener la connotación de los enemigos que también teníamos con el otro verbo en la conquista de la tierra prometida, los enemigos de Dios. Aquí se habla de dominar en medio de los enemigos. Si hablamos de las criaturas que habitaban la tierra, los peces del mar, lo que había en los peces del mar, lo que había en la tierra, lo que va a aparecer en Génesis 3, una bestia del campo, un animal de la tierra. Bueno, ¿qué tenía que haber hecho el Adán en ese caso? Pues dominar. Igual que Salomón dominó en la tierra y en el reino de Salomón, tenemos una sombra del reino que está profetizado, de ese reino mesiánico del que hablan los profetas. Así que mirando el reinado de Salomón, en muchas, no en todo, pero en muchos puntos, es muy similar a lo que los profetas anunciaron que tiene que venir. Bien, y por lo tanto, hablamos de un ejercicio del poder. Ahora, tanto el sojuzgar como el dominar es una misión colectiva. Y esto no lo podemos olvidar. Porque, como dije al principio, cuando hablamos de Adán, hablamos del hombre, hablamos del sexo masculino. Pero aquí no dice la Biblia solamente el sexo masculino. Les está hablando continuamente en plural. Fíjate. Y los bendijo, Vaibarej Otam, Otam es tal cual a ellos. Bien, aquí tenemos un plural. Y les dijo Lahem a ellos. De vuelta, ¿eh? Aquí tenemos la preposición. Y aquí tenemos el pronombre, hem. Y les dijo a ellos, ¿a quién? Al macho y a la hembra, al Adán. Al Adán les dijo, fructificad, aumentad, llenad. Y hasta aquí, todo el mundo tiene claro que para fructificar, aumentar y llenar la tierra hacen falta dos, el macho y la hembra. Pero es que a veces parece que cuando llegamos aquí hubiera un punto y aparte, y este mensaje Dios se lo da solo al macho. Y al macho Dios le dice, ahora tú sojuzga la tierra y tú domina. Pero esto no es lo que dice el texto. Lo que dice el texto es que al Adán, macho y hembra, Zahar, hembra, Zahar Unekba, tienen que fructificar, claro, pero tienen también que sojuzgar y dominar ambos. Es una misión colectiva. Sexo masculino, sexo femenino. Esto es lo que Dios crea en el principio. Distinto es el tiempo que estamos viviendo mientras avanzamos hacia la restauración de todas las cosas. Porque tenemos un Génesis 3 que de alguna manera truncó, frustró, estropeó
no frustró, porque a Dios no lo puede frustrar nadie, pero sí de alguna manera alteró lo que Dios quería establecer, o lo que Dios, mejor dicho, no quería, estableció en un principio. Pero es que como vamos a ir viendo, bueno, aquí lo tengo, aquí. Dice, macho y hembra fueron creados por imagen de Elohim para que ambos sojuzgasen y dominasen. Y la pregunta es, ¿y tú para qué has sido creado? De manera personal, ¿para qué has sido creada? Si recordamos, bueno, recordemos Bereshit, lo he dicho antes, pero quiero que recordemos otra cosa, y es que la imagen de Dios sigue estando vigente aún después de la caída. Sigue estando presente, lo leímos en Génesis 9. Es la condición por la cual no se puede ir quitando la vida alegremente de cualquiera. Porque dice Dios, a imagen de Dios es hecho el hombre, el ser humano. Así que el ser humano sigue teniendo la imagen de Dios. Tú sigues teniendo la imagen de Dios. ¿Y por qué tienes la imagen de Dios? Porque tienes una misión, tienes una bendición y tienes una misión colectiva, una misión que tiene que realizar el pueblo. Este cuadrito de aquí tan sencillo, es una sombra de algo que está por venir. Porque ya vamos a hablar del macho y de la hembra, vamos a hablar del varón y la varona ya en el lenguaje de Génesis 2. ¿Y qué representa el varón? ¿Qué representa la varona? ¿Y cómo se gestiona? Pero tanto el uno como el otro son Adán y tienen esta bendición y esta misión. Y si tú, o mejor dicho, puesto que tú tienes la imagen de Dios, puesto que tú tienes la imagen de Dios, tu misión también es esta: sojuzgar la tierra. ¿Y de qué manera? Construyendo la casa de Dios. Por eso lo de Bereshit. Construyendo la casa de Dios. La letra Bet, el logo de Bienvenido al Origen. ¿Por qué escogí la letra Bet? Porque en esta letra está todo. Esta letra que significa casa es todo. Toda la Biblia trata de esta letra, la casa de Dios. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Edificar la casa de Dios. ¿Qué tenía que hacer Adán en el principio? Edificar la casa de Dios. Y ejercer, o mejor dicho, ejercer el sacerdocio, ejercer el reinado desde la casa de Dios y con las normas de Dios. Para que esa manera de funcionar se extendiera a la tierra y fuera de bendición para toda la tierra. Bien, entonces, bueno, hay mucho ahí, seguiremos en Génesis 2 sobre todo. Nos vamos ahora a la alimentación, para ya ir también cerrando este sexto día. De la alimentación voy a decir realmente poco, pero es un tema también a tener en cuenta y que lo vamos a ir encontrando a lo largo de la Biblia. En Génesis 1:29, verso 29 y 30, dice, y dijo Elohim, mira, os he dado toda hierba que semilla semilla, que está sobre las faces de toda la tierra, y todo el árbol que en el fruto de árbol que semilla semilla, os será por comida. Esta es la parte del Adán, bien, del género humano. El macho y la hembra se les da por comer esto. Ahora lo veremos, Dios se lo da. En el verso 30, la comida de los animales. Dice, y a toda vida de la tierra, y a todo volátil de los cielos, y a todo lo que recta sobre la tierra, que en él alma viviente, es decir, que en él hay alma viviente, toda hierba verde por comida. ¿Bien? Y fue así. Es decir, esto es la primera dieta, el primer menú de la humanidad y de los animales. Fijaros que hay ausencia absoluta de carne. En estos versos Dios establece la comida del ser humano. Consiste básicamente en este momento, sin un Génesis 3 de por medio. En este momento el ser humano puede comer cereales, hortalizas, legumbres y verduras y frutas. Básicamente esta es la alimentación, una dieta vegana, nada de origen animal. Desde el principio, Dios le ha dicho al ser humano qué comer y qué no. Desde el principio. Luego vamos a ver que en Génesis 2, ese mandamiento de qué comer va a tener una cláusula. De todo árbol del huerto puedes comer,
pero del árbol que está, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que del comas, ciertamente morirás. El primer pecado consistió en una cuestión de comida, en comer o no comer. Luego llegaremos a Noé, al relato de Noé. Ya vamos a ver qué pasó en los días de Noé o qué pasaba en los días de Noé. Cómo comía la gente en los días de Noé y qué le va a decir Dios en Génesis 9. Es llamativo, es curioso. Ahora bien, después de ese episodio, continuaremos con el tema de la comida y lo que comía Israel en Egipto. Los problemas que trajo la comida en el desierto. Y que si el maná y cansados del maná, y que si codornices y le salían por las narices, y que si el maná no saldréis a recogerlo y salían a recogerlo, y que si el maná ahora recogeréis lo que necesitéis y recogían más y se les pudría. Y podríamos seguir con el tema de la comida, llegaríamos a Levítico 11, Dios dice, estos animales son puros, estos son impuros, cuando pase esto, esto es puro, cuando pase esto, esto es impuro, y continuaremos de ahí en adelante con el tema de la comida. Pero desde el principio, la comida es lo que generó problemas. Fijaros, algo tan sencillo como qué comer y qué no comer es lo que nos tiene como nos tiene este día de hoy. Y no fue ninguna manzana, ¿eh? Ya lo adelanto, por si acaso. Algunos aún piensan en Blancanieves, no había manzana de por medio. Bueno, ahí tenemos el ser humano, lo que Dios le manda y establece esa dieta. Y por último, los animales terrestres, la hierba verde, como hemos leído. Y a este respecto, os quiero compartir dos textos de Isaías que son significativos porque aquí está hablando de la restauración de Israel, esa es restauración profetizada, y dice, y la vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el ganado, comerá paja. El león va a volver a la dieta vegetariana. Fijaros, la vaca y la osa pacerán, una idea de que la osa no se va a comer a la vaca. Si están paciendo juntas, no es que son muy amigas, sino es que los animales vuelven a la dieta original, a la dieta de Génesis 1. Y Isaías 65:25 nos da la misma idea. Con el león es lo mismo, solo que aquí va a poner el ejemplo con el lobo y el cordero, pacerán como uno. Además utiliza la palabra ejat, que ejat, muy significativo, como uno. Dice, y el león como el ganado comerá paja. La misma frase también en hebreo. Y el ofidio, polvo será su pan. Dice, polvo comerás todos los días. Bueno, ahí vamos a tener. No harán mal y no destruirán en todo el monte de mi santidad, dijo Adonai. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Pues que la restauración de Israel básicamente es un regresar al jardín, un regresar a Génesis 1, un regresar al inicio, un bienvenido al origen. Bien, esto es lo que vamos a tener en el cumplimiento de estas profecías cuando se den. Y termino con el sexto día y el sexto milenio. Simplemente dice en Génesis 1:31, y vio Elohim todo lo que hizo, y mira, era muy bueno, y fue tarde y fue mañana el día sexto. Lo primero, y vio Elohim. Volvemos a tener ese y vio Elohim que hacía ya días que no aparecía, y vio Elohim, y vio y valoró. Ese ver de Dios no simplemente es observar, sino que implica un juicio de Dios, una valoración de Dios, y en este caso lo tenemos en grado superlativo. ¿Sí? Dice, todo lo que hizo incluye ya no solo lo que tenemos en el sexto día. Aquí dice todo. Dice, et kol asher asa, todo lo que hizo. Y va a explicar de esta manera, con esta exclamación en hebreo, Bejiné, y mira, y he aquí, top meot. Este meot va a servir como muy o era bueno en gran manera, este superlativo que vamos a tener aquí. Por lo tanto, toda la creación que Dios hizo, toda, en Génesis 1, era bueno, bueno en gran manera, era muy bueno. Era extraordinariamente bueno lo que Dios había hecho. Y cuando entendemos bueno, podemos entenderlo a nivel estético, a nivel ético, pero sobre todo a nivel de propósito.
Todo lo que Dios hizo en Génesis 1, lo hizo y era bueno porque cumplía con el propósito por el cual Dios lo había creado. Es decir, todo funcionaba. Empezamos un Génesis 1 en el tohu vabohu, en el caos, en la confusión, en la oscuridad, en las tinieblas, en las naciones cubriéndolo todo, las aguas, y Dios empieza a separar, a llamar, a dar nombre, a crear, a hacer, a moldear, y todo empieza a cobrar sentido, a tener propósito. Por eso Dios puede decir, era muy bueno, era muy bueno. Como va a decir también en Eclesiastés, el escritor de Eclesiastés, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Etacó la saya fe, veito. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ya fe. Ahora, aunque todo es bueno, fijaros, todo tenía su tiempo. Día 1, día 2, o día segundo, día tercero, día cuarto, y llegamos al día sexto. Y por ahí terminamos con esto de los milenios. Día sexto, sexto milenio. Recordemos que el día sexto está partido en dos, ¿eh? Tenemos la creación de los animales terrestres y ahora, hacia el final del sexto día, al final del sexto milenio, creación del Adán. Como hemos dicho, y en esto profundizaremos más. Bien, nadie se asuste si no lo ve ahora de manera clara, pero Israel, hemos dicho, Adán es un símbolo de Israel. Y Adán e Israel está compuesto ya. Esto sí de Israel lo vimos, ¿eh? Del rey y del pueblo, del sherit, del remanente. Todo esto lo estuvimos viendo en Bereshit. Entonces, Adán, símbolo de Israel. Por lo tanto, ¿qué tenemos? El regreso del rey Mesías y su pueblo comisionado para reinar. Final del sexto día. Digo comisionado para reinar porque el reinado va a empezar aquí, en el séptimo. Pero todo va a ser ordenado ya aquí al final del sexto día. Ahora, ¿dónde nos encontramos? Pues recordemos que estamos en este periodo donde, ¿qué tenemos aquí? Bueno, aquí vamos a tener los seres de las aguas y los seres de la tierra, las bestias, de las que se nos va a hablar, por ejemplo, en el libro del profeta Daniel, también se nos va a hablar en Apocalipsis. Entonces, ¿qué estamos? Estamos en este tiempo. Estamos en este tiempo. Y mientras estamos en este tiempo, lo que Dios está haciendo es, pues, va reuniendo a su pueblo y preparándolo para este día. ¿Sí? Así que básicamente nos podríamos ubicar aquí sin dar ninguna fecha, porque de lo contrario nos convertiríamos seguro en falsos profetas. Yo no soy de dar fechas pero sí un periodo de tiempo, y este es el periodo de tiempo. Cuarto milenio, quinto milenio, hablamos de quinto día, sexto día, no hemos llegado al final del sexto día todavía. Bien, pero aquí nos podemos ubicar. Y con esto termino la presentación, terminamos sexto día, terminamos capítulo 1 de Génesis, parece mentira, pero no terminamos el capítulo 1. ¿Por qué? Porque Génesis 2 nos va a hablar del Shabbat. Y el Shabbat sigue formando parte de Génesis 1. No tiene sentido que en las Biblias hayan separado eso. Yo estoy indignado, eso algún día voy a reclamar. Que incorporen esos 3 versículos en Génesis 1. Que no los dejen aparte porque sigue formando parte de la semana creativa. Así que si Dios lo permite, semana que viene estaremos empezando con el Shabbat en domingo. Nadie se confunde, pero en Shabbat. Y si Dios lo permite, voy a preparar también bueno, aunque os asuste a lo mejor a algunos, un examen. ¿Vale? Para que no sea sorpresa. La sorpresa os la doy ahora y así cuando llegue el día, ya no. Después del Shabbat, después de que veamos el Shabbat, el séptimo día,
Vamos a hacer un examen con algunas preguntas. ¿Sí? Ya veremos la manera, si os lo hago llegar antes y en clase vamos resolviendo y viendo cómo ha ido. Todavía tengo que pensar la manera, pero sí con preguntas del capítulo 1 de todas las diversas cuestiones que hemos ido viendo. ¿Por qué? Porque aunque esto no es reglado, nadie va a salir aquí con título, pero sí de alguna forma os va a ayudar a ver qué os ha quedado claro y qué no. Básicamente ese es el propósito. Entonces de pronto os sorprendéis, oye, pues lo tengo más claro de lo que pensaba, o decir, uy, pues esta parte no la tengo tan clara como pensaba. Básicamente, ¿vale? Así que, si Dios lo permite, eso haremos.